Conadu Entrevista. Bueno, les recordamos las vías de comunicación a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Conadu, en Twitter como @prensaconadu y en Instagram como Prensa Conadu. Vamos a recibir ahora telefónicamente a Graciela Morgade. Bienvenida, Graciela, gracias por recibirnos, por atendernos. ¿Qué tal, Conadu? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Graciela, bueno, vamos a contarle a la audiencia que es doctora en educación, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y una de las expertas convocadas hace más de 10 años por el Ministerio de Educación para redactar los lineamientos curriculares de la ley 26.150, esta ley que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Bueno, para empezar, Graciela, queremos saber el balance que haces sobre el encuentro que se realizó la semana pasada, hace unos 10 días más o menos, en la ciudad de La Plata. Estamos hablando del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Bueno, el encuentro en realidad forma parte de una tradición que en nuestro país, en Argentina, diría que es una de las marcas internacionalmente reconocidas, ¿no? Sí, claro. Y cada vez más, ¿no? Exacto. Es un encuentro que empezó, bueno, en un teatro y que y fue creciendo y se fue diversificando y fue también enriqueciendo su discurso, y también la participación. Y yo diría que de este último encuentro, uno de los rasgos que me parecen más interesantes es la participación de niñas, de niñas muy chiquitas. Ajá. Que la verdad extraordinariamente participaban en talleres, algunas iban con las mamás, algunas iban con los centros de estudiantes, pero chicas de 13, 14 años, que están tomando las banderas del feminismo y las están resignificando, ¿no? Ajá. Este año se generó muchísimo debate alrededor del cambio de nombre de este encuentro, ¿no? Para hacerlo más plural, más inclusivo. Bueno, en realidad también hay una discusión respecto de cómo se construyen las identidades sexogenéricas que hace tiempo ya viene desarrollándose, ¿no? Pasamos, el año pasado, por ejemplo, cuando se discutió la ley de legalización del aborto, también se hablaba de identidades, no solo mujeres, sino también cuerpos feminizados, y pensando que también hay otras identidades que no son la mujer, ¿no? Las que están en la categoría mujer, que también hay, para poder incluir dentro de la lucha. Esto no está exento de tensiones, y me parece que académicamente a veces nos podemos dar el lujo de pensar un ratito hasta qué punto estamos hablando justamente de un sistema que es un sistema de opresión. Y es un sistema de opresión a las personas sobre la base de sus cuerpos, sobre la base de la construcción de su cuerpo sexual, ¿no? Entonces ya la categoría mujer quedó como chica, sin dejar de reconocer que hay una lucha y un padecimiento específico de las mujeres, pero también hay de otras identidades, y eso fue lo que se incluyó, ¿no? ¿Qué tal, Graciela? Pablo Macía te saluda. Hola. Hola, Bien. La verdad, muy contentos. Ahora después vamos a seguir charlando sobre algunas cuestiones que ya se vienen ahora el domingo, ¿no? Pero antes que nada quería volver un poco sobre este tema.
Digo, ¿cómo? La verdad que a mí me llama la atención y felicito esa capacidad. Se nos cortó, Pablo, se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos volver a enganchar con el híbrido esta comunicación con Graciela Morgade, así le podés formular la verdad que brillante la pregunta. Lo que venía comentando Graciela de la importancia de articular, ¿no? Graciela, ¿estás ahí? Sí, Pablo, perdón, se cortó. Está bien. Acá estoy. Buenísimo. No, te quería preguntar, y saludar la capacidad que tiene el encuentro de poder dar estos debates y de articular no solamente la agenda feminista, sino también las distintas identidades que reclaman por derechos, ¿no? Las compañeras, que se vincula con la mujer, ¿no? Las compañeras trabajadoras, las distintas identidades de género, ¿no? ¿Vas viendo que está esa capacidad de articular las distintas demandas, y eso la verdad que es muy, muy valorable para construir el sujeto político transformador que tenemos que generar, ¿no? Sí, yo diría que hoy en día también hablamos de feminismos, ¿no? Bueno, y los feminismos, diferentes tradiciones, diferentes focos, porque bueno, yo no diría que hoy en día el feminismo aloja a las trabajadoras, porque una de las denuncias primarias de los feminismos justamente ha sido la explotación de las mujeres, la doble jornada laboral, la diferencia salarial frente al mismo trabajo, la violencia de género en el empleo por parte de los empleadores. O sea, las luchas de las mujeres trabajadoras siempre estuvieron en la agenda del feminismo. Lo que pasa es que el feminismo o los feminismos, creo, pudieron ir articulando territorialmente diferentes justamente como focos, y que bueno, hoy en día hablamos de los feminismos populares, pero en realidad yo pienso que Evita Perón fue feminista, solo que no se autodesignó como feminista, sus prácticas fue feminista y fue una de las mujeres que más representó los intereses de las trabajadoras. Entonces, lo interesante, por eso digo, es una reflexión más histórica y sociológica, ¿no? Lo interesante de los feminismos es que han ido articulando diferentes ejes de lucha, visibilizando que en realidad, de alguna manera, luchar contra el capitalismo, luchar contra la colonia y luchar contra el patriarcado es parte de una misma lucha. Está bueno, está bueno. Te quería preguntar, Graciela, hoy estuviste participando de un panel, Claves para despatriarcalizar el poder, donde participó vía conferencia virtual el doctor Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Estuviste con Graciela Dicker, con Belén Sotelo, Verónica Tenaglia y Alejandra Roca. ¿Qué pudieron rescatar de ahí? Porque bueno, la perspectiva de BOA también trata estos temas, ¿no? Sí, en realidad tuvimos un problema técnico, en realidad el que tuvo el problema técnico fue BOA, así que solo nos saludó. Él empezó hablando de la importancia de la lucha de los feminismos, pero se le cortó la transmisión y bueno, fue medio entrecortado. No importa, igual nosotras hicimos de todos modos la actividad, porque bueno, de alguna manera, lo que yo decía recién, está apoyado en lo que Boaventura sostiene, que es que la lucha de la desigualdad, contra la desigualdad, abarca mínimamente los tres planos, el capitalismo, la colonialidad y el patriarcado, ¿no? Y hace tiempo ya que Boaventura lo viene diciendo de manera bastante recurrente, y es interesante para nosotras, porque también representa un pensamiento que durante mucho tiempo, que es básicamente el pensamiento anticapitalista, ¿no? La tradición marxista, durante mucho tiempo, y es más, tal vez aún hoy en algunos sectores,
se sostuvo que había una contradicción principal o un problema principal, que es, hoy diríamos, la pobreza. Y para algunas personas, inclusive hoy lo estuvimos discutiendo, es tan prioritaria la pobreza que parece que hablar de la condición sexual de los cuerpos, de la condición femenina, de las condiciones de las identidades disidentes, sería como menos importante. Y el pensamiento de Boaventura y nuestra posición política y nuestra posición académica como militantes y también como mujeres comprometidas en distintos cargos de conducción, ¿no? Estuvimos con una rectora, con una secretaria de Ciencia y Tecnología, con una secretaria adjunta de la CTA, con una empresaria. Nosotras sostenemos que no hay modo en la actualidad de entender y de abordar políticamente la condición, por ejemplo, de la pobreza, si no se visibiliza la particularización que en la vida de las mujeres representa la pobreza, si no se visibiliza cómo las mujeres han estado en la resistencia al macrismo durante estos años, en merenderos o en los movimientos sociales o desarrollando la economía popular, y además en todas las áreas de la educación, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, es una manera de pensar que llamamos interseccional y que básicamente tiende a subrayar que en una coyuntura, en un determinado contexto, en un determinado territorio, se dan a la vez las formas de la opresión del capitalismo, de la colonialidad y el patriarcado y el odio a las identidades disidentes, ¿no? Porque ya patriarcado también nos queda un poco chiquito. Y eso es el pensamiento de Boaventura y ese es nuestro pensamiento en el que coincidimos, que nos falta mucho camino para disputar, ocupar cargos de poder, y que al mismo tiempo tenemos toda la capacidad y toda la trayectoria y toda la acumulación política para hacerlo, ¿no? Así que bueno, estamos en un momento importante. La verdad que sí, bueno, articular estos tres planos me parece fundamental y bueno, la verdad que se viene haciendo bien, bueno, con un desafío, ¿no?, que tenemos para adelante. En ese marco te quería consultar, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que viene ahora, ¿no?, que se estuvo dando en los debates con respecto a las elecciones nacionales y bueno, la postura de los candidatos frente a la elección que tenemos ya? Todos queremos salir corriendo a votar, estamos muy esperanzados en por lo menos revertir este proyecto, ¿no?, que tenemos desde hace 4 años. Bueno, yo en principio acompaño y siempre lo hice el proyecto actual de Alberto y Cristina, y acompaño sobre todo lo que ha sido durante todos estos años una resistencia al neoliberalismo del que tenemos que salir, no solamente con la votación del domingo, sino que tenemos que salir con un proyecto cultural de mediano y largo aliento, que es extirpar el neoliberalismo de la subjetividad de las personas, ¿no? Y en ese punto, quienes nos dedicamos a educación sabemos que hay algunos discursos que, por ejemplo, en los niveles inicial o primario, parecieron seductores, como el discurso de las emociones, el discurso del emprendedorismo, el discurso de que la escuela es una especie de espacio donde tiene que haber no docentes sino animadoras socioculturales. Eso es un discurso que entró en la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Entonces creo que tenemos una expectativa de cambio de gobierno que creo que se va a cumplir. Creo también que hay un proceso cultural que tenemos que pensar y muy bien, porque como dice María Sebanes, y como el otro día dijo Cristina, inclusive el jueves, tenemos que comprometernos a que no vuelva el neoliberalismo, porque ya, como dice María Sebanes, el nunca más del neoliberalismo, porque ya tuvimos 3 experiencias y todas terminaron mal, con dolor, con padecimiento. Y yo entonces tengo una esperanza, una expectativa
Y bueno, y al mismo tiempo diría una preocupación porque espero que la participación de las mujeres en la construcción de este proyecto cultural sea visibilizado mucho más que con un ministerio, diría yo. Claro, claro. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Un debate muy importante y un desafío muy importante cultural. No es solamente que a la ciudadanía le quede claro que no nos podemos volver a endeudar, sino ir más a fondo en estas cuestiones, ¿no? El supuesto debate de la meritocracia, que en realidad lo que venía era reforzar las desigualdades existentes y no a plantear cuestiones más de fondo, ¿no? Exactamente, y pensemos que, bueno, yo soy pedagoga, soy de educación, entonces siempre miro ese largo proceso educativo que empieza con el nivel inicial, con la escuela infantil, y creo que desde ahí es el proyecto de nunca más al neoliberalismo, porque el individualismo o la forma racista, discriminatoria que tienen muchas prácticas, bueno, ni que hablar, por supuesto, el respeto por las identidades sexogenéricas. Es un trabajo cultural que empieza desde el jardín de infantes y eso tiene que ser reforzado. En estos años realmente hubo un estado mínimo y las políticas educativas fueron muy deficitarias en esta dimensión, ¿no? O si no, intentaban reforzar lo que recién decía, la meritocracia, reforzando los rasgos más racistas de nuestro país, ¿no? Así que bueno, creo que es un gran trabajo cultural que se viene. Totalmente, Graciela. Bueno, como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañeros, y un abrazo. Un abrazo. Graciela Morgade, aquí en comunicación con CONADU al frente. Bueno, la información sigue llegando. Hay manifestaciones en Neuquén, hay manifestaciones en El Paso, Cardenal Zamoré, que es el paso a Chile que hay a través de la cordillera de los Andes. En minutos nada más empieza el toque de queda que el presidente Piñera dio la orden de instaurar a partir de hoy en Chile, y todo el pueblo está en la calle desafiándolo. Hay un cacerolazo masivo en la escuela militar, esto es ahí en Santiago de Chile. Vamos a seguir informando todo lo que pasa en el país vecino, y bueno, las manifestaciones siguen en el centro porteño, en la puerta del consulado chileno. Pausa, venimos.